días, hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios, un gusto verlos en esta mañana de domingo. Bueno, pues vamos a continuar con esta serie de enseñanzas que tienen por título El regalo del perdón. Y así se llama nuestra enseñanza de esta mañana, el perdón. El perdón. Bueno, creo que existen elementos de conducta que son indispensables, hermanos, en la vida cristiana y no son negociables, son fundamentales. Cosas que impulsan la vida del creyente y que fortalecen la vida de la congregación, la vida de la iglesia. Digamos que una especie de fuerza vital que influye en la dinámica de coexistencia y que es tan importante como el amor, como la santidad, como la obediencia, como la fe, y es precisamente el perdón. Un componente que, como comento, es esencial, es crucial en la vida de toda congregación y que somos además llamados a ejercer en todo momento, en cualquier circunstancia. Por lo tanto, también, hermanos, pues una actitud que es básica y que es esencial. El perdón es un componente que va de la mano de la búsqueda de la santidad. La pregunta sería, ¿qué sucede con una persona o qué sucede con una iglesia que no ejerce el perdón? ¿Qué sucede con una relación o en el corazón de una persona hacia otra que no ejerce el perdón? Pues lo que sucede es que esa vida, ese corazón y esa relación se van a endurecer, se van a constituir en una dinámica áspera, ríspida, rígida. Entonces tenemos que aprender y entender que en la vida del creyente y en la vida de la iglesia no encontramos un lugar para el resentimiento, o sea, no son escenarios para el resentimiento. La iglesia sí va a generar en sí un escenario de complicaciones, dificultades. Las interacciones humanas están llenas de complejidades. Estamos constantemente enfrentándonos con nuestras propias disfunciones emocionales, psicológicas, por causa de la maldad y por causa del pecado. El Señor nos ha extraído de un mundo pecaminoso, pero todos nosotros venimos dirigiendo nuestras vidas impulsados por inercias que todavía no se detienen del todo. Y entonces es habitual que al interior de la vida cristiana y la vida de convivencia tengamos circunstancias complicadas, situaciones en las cuales seremos sujetos de abusos, de agresiones, de injusticias. Y por lo tanto, hermanos, el perdón es un factor fundamental, un componente insubstituible. Entonces, si bien una iglesia es un escenario donde las complejidades son naturales, la iglesia no es un escenario para el resentimiento, porque ahí está el perdón. El matrimonio cristiano estará lleno de complejidades también, y es un escenario en el cual se van a presentar, pero no es un escenario para el resentimiento por la existencia del perdón. Entonces entendemos que la vida cristiana no tiene por qué caracterizarse por el resentimiento, menos por la venganza, no por la amargura y no por el orgullo. Y todo eso es profundamente destructivo. ¿Y cómo disolvemos el poder de la amargura, el poder del resentimiento, el poder de la distancia, de las divisiones? ¿A través de qué? A través del perdón, efectivamente. Es necesario entender también que por mucho que queramos que en la tierra se haga lo que se hace en el cielo, ¿no? Porque es lo que dice el Padre Nuestro, la oración que nos enseña el Señor Jesucristo: sea hecha tu voluntad en la tierra tal como lo es en el cielo, y creo que esa tendría que ser pues la inclinación conductual de todos nosotros. Tendríamos que entender que estamos llamados a hacer una reproducción lo más auténtica y lo más fidedigna posible del cielo en la tierra, y por más que nos esforcemos, por mucho que queramos ser celestiales, nunca vamos a llegar a la perfección antes de estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Eso es algo que debemos entender. Estamos en la segunda fase de la redención, la cual es la santificación. En la santificación aún existe la presencia del pecado, pero su influencia va siendo disminuida precisamente por un crecimiento progresivo a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Eso es la santificación, el proceso de parecernos cada día más a nuestro Señor Jesucristo.
Pero es un proceso creciente, sin embargo no va a llegar a su finalización sino hasta que estemos en la tercera fase de la redención, que es la glorificación, donde ya no habrá más presencia del pecado. Y entonces la similitud con el Señor y la identidad con Cristo van a ser totales, no van a haber obstáculos para poder manifestar plenamente su carácter. Hoy estamos en un proceso creciente y progresivo, hermanos, y por lo tanto tenemos que entender que la experiencia de convivencia, de estar juntos, no va a ser en ninguno de los ámbitos del desarrollo cristiano perfecta. No va a ser perfecta la convivencia en el matrimonio cristiano, no va a ser perfecta la convivencia en la amistad cristiana, no va a ser perfecta la convivencia en la iglesia cristiana. Por lo tanto, en la vida de la iglesia van a haber imperfecciones. Vamos a toparnos constantemente con errores, con disfunciones, con deficiencias, malos entendidos. Vamos a toparnos constantemente con actitudes equivocadas y eso no tendría que sorprendernos. Van a haber pecados y van a ocurrir a todos los niveles dentro de la vida eclesiástica. Esa es la realidad. Y van a ocurrir en las vidas de quienes están en el liderazgo. En el liderazgo, pues vamos a experimentar circunstancias fallidas, eventualmente podremos tomar decisiones no completamente apropiadas. En la vida de todos nosotros, hermanos, en la iglesia y en cualquier ámbito de convivencia, van a existir complejidades, circunstancias difíciles. El apóstol Pablo, hermanos, cuando él se evaluaba a sí mismo, en un momento ya muy pinacular de su vida como hijo de Dios y como ministro del Evangelio, digamos que en la cima de su vida espiritual, después de haberse convertido a través de su ministerio una enorme cantidad de personas, fíjense lo que define de sí mismo en 1 Timoteo 1:15. Él, con una actitud de humildad y reconociendo su condición falible, humana, dice lo siguiente: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, que dice el apóstol Pablo, yo soy el primero. Pero ¿cómo el apóstol Pablo? ¿Qué está expresando aquí el apóstol Pablo? ¿Que él era un pecador impune, que era un practicante del pecado? No, evidentemente. Lo que está reconociendo Pablo en humildad es que de la condición de la cual el Señor lo rescata, es una condición tan pecaminosa que él se considera indigno de la salvación tan grande de la cual él ha sido sujeto. Habiendo sido el primero de los pecadores, el Señor tuvo misericordia de él, ¿verdad? Más adelante él dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él está reconociendo que en el tránsito de su vida por la tierra, mientras él se encuentra en esta condición humana caída, aun cuando ya redimido por la gracia, siempre van a existir errores, equívocos, disfunciones. Y por lo tanto, hermanos, tenemos que reconocer esa condición falible. No acostumbrarnos a fallar, evidentemente, no acostumbrarnos a pecar, pero ser conscientes de que tenemos insuficiencias, hermanos, que no nos van a llevar a la perfección total en el curso de la vida, pero vamos creciendo progresivamente hacia esa perfección que encontramos en la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Creo que cuanto más maduros llegamos a ser en Cristo, entre más crecemos espiritualmente, creo que somos más conscientes de este pecado que existe todavía en nosotros, ¿no? Somos más sensibles al pecado. Lo que antes era un elemento grueso, el pecado, y que pasaba desapercibido para nosotros, hoy somos muy sensibles a la existencia del pecado, porque precisamente la santificación nos lleva al crecimiento en el discernimiento y tenemos la capacidad de distinguir lo santo de lo profano, lo bueno de lo malo, lo santo de lo pecaminoso. Entonces, mientras más crecemos espiritualmente en el Señor, más sensibles somos hacia el pecado, pero fundamentalmente hacia nuestra propia condición pecaminosa. Y entonces, por cuanto siempre habrán imperfecciones y errores, iniquidades y pecados y transgresiones y malos entendidos, hermanos, siempre habrá una gran necesidad para ejercer el perdón en la vida de la iglesia. Siempre. Es que en la iglesia me ofendieron. Bueno, bienvenido a la realidad, hermano. Así es la iglesia. Así es la iglesia del Señor Jesucristo. Es una iglesia imperfecta, ¿verdad? Es una iglesia que aún comete pecado. Y si
y quieres ver un testimonio histórico de esto, basta con consultar la Escritura, el Nuevo Testamento, y nos daremos cuenta de que todas las iglesias, toda la cristiandad de la antigüedad, hermano, fue revelada por el Señor Jesucristo en su condición redimida, pero también en su condición pecaminosa. El Señor no oculta el pecado de sus personajes, al contrario, los exhibe a fin de mostrarnos a nosotros que todos estamos en el proceso y en el progreso en santificación. Entonces, tenemos que entender eso, hermanos. ¿Quieres la iglesia perfecta? No existe. Y si un día existe, como dice el pastor Chuy, ¿verdad? Encontré la iglesia perfecta en Uruapan, pastor, me voy para allá, la vas a echar a perder. Mejor quédate aquí con nosotros. Ya contribuiste a echar a perder esta. Bueno, ya nos quedamos aquí reunidos todos. Es que ahí son una bola de hipócritas, pastor. Hay lugar para uno más. Quédate con nosotros, ¿verdad? No existe la iglesia perfecta, hermanos. Existirá en la presencia del Señor. Ahí sí la glorificación nos va a permitir ser libres por completo, tanto de la presencia y por tanto también de la influencia del pecado. Y entonces estaremos existiendo con nuestro Señor Jesucristo en condiciones de plenitud espiritual y moral. El problema es que en donde hay una actitud no perdonadora, habrá una fractura en la comunión y habrá un tope en nuestra funcionalidad y en nuestra eficacia cristiana. Y por supuesto, habrá una inevitable pérdida de gozo. Habrá una pérdida de la paz que el Señor nos ha dado a través de su Espíritu Santo. La cultura en la que nosotros vivimos, esta condición social en la que nos movilizamos todos los días, hermanos, está inclinada a ejercer y a glorificar una exaltación sobre la autoestima, el cuidado del beneficio propio, la búsqueda incesante del estado de bienestar. Y entonces el perdón es algo que no es exaltado, el perdón no es algo que sea virtualizado, al contrario, muchas veces el perdón es sujeto de burla, es sujeto de desdén, es disminuido en su potencia y en su importancia. En cambio tenemos el resentimiento, la venganza como elementos exaltados. Y hay una fuerte promoción de estas realidades caídas, estas realidades trágicas, defectuosas, en todos los medios, ¿no? Hoy lo vemos en las telenovelas, lo vemos en las comedias, lo vemos en la televisión, lo vemos en el cine, en toda la producción informática masiva que se transmite, son elementos muy virtualizados. La venganza, el resentimiento, el encono, el me la hiciste, me la pagas, fui traicionado, ahora vas a ver cuál es el resultado de tu acción, porque yo no me voy a quedar de esta manera. Entonces, vemos que la sociedad exalta lo opuesto, que las Escrituras exalta como una virtud. Tenemos nosotros que ir contra cultura, hermanos. El Evangelio es contracultural. El Evangelio pone en orden correcto la vida espiritual. Entonces, vamos contra la cultura. No podemos dejarnos abrazar ni permear por esta. Entonces, con la guía del Espíritu Santo, vamos a analizar 3 puntos esenciales en esta mañana en relación al perdón. 3 puntos esenciales en relación al perdón. En primer lugar, el perdón es el acto más semejante a Dios que una persona puede ejercer. El perdón es el acto más semejante a Dios que una persona puede ejercer. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque nada es más parecido a Dios, hermanos, que el acto de perdonar. Tú nunca te vas a parecer tanto a Dios como cuando perdonas. Por lo cual, si la causa y el objetivo de tu vida es ser como Jesucristo, es ser la imagen de Jesucristo en la tierra, ser un hijo de Dios, distinguido por esas similitudes que invariablemente tienen que comenzar a ser distinguidas en tu carácter espiritual, semejantes a Dios. Si tú quieres ser llamado un hijo amado de Dios en la tierra, entonces de forma necesaria tienes que caracterizarte por el perdón. Tienes que caracterizarte por el perdón. El perdón es una afirmación de un amor inmerecido. El mismo tipo de amor que el Señor Jesucristo ejerce por nosotros en la cruz del Calvario. La cruz del Calvario, hermano, fue un patíbulo de muerte donde el Señor recibe la ejecución justa de la justicia que nosotros merecíamos en forma directa por la comisión del pecado,
nosotros éramos culpables de pecaminosidad. Lo que sucede en la cruz del Calvario, hermanos, es que el Señor recibe la culpabilidad que pesaba sobre nosotros, que nosotros habíamos generado. Por lo tanto, la justa justicia que venía sobre nosotros fue recibida sustitutivamente por Cristo en ese lugar, en ese patíbulo de ejecución mortuoria que es la cruz del Calvario. En el momento en el que el Señor muere, entonces, lo está haciendo por una expresión de amor. Pero lo que deriva directamente de ese amor es el perdón que nosotros necesitábamos, la limpieza del pecado por la sangre del Señor derramada en ese lugar que nos distanciaba de la presencia de Dios. El pecado nos apartaba de Dios porque Dios es un Dios santo, santo, santo. No tiene comunión con el pecado. Por lo tanto, necesitaba existir algo a favor de la condición pecaminosa humana que pudiese darle al ser humano tal nivel de pulcritud, tal nivel de limpieza, llevarlo a un nivel de transparencia tal que pudiese revincularse en la comunión con Dios. Y eso lo logramos a través del sacrificio en la cruz del Calvario, o lo logra el Padre a través de Jesucristo en la cruz del Calvario, donde por su sangre somos limpiados para siempre de la condición culposa por el pecado y podemos entonces restablecer por Cristo una comunión con Dios en su perfecto estado de santidad. Entonces, hermanos, ese amor de Dios manifiesto por nosotros en la cruz del Calvario deriva en un efecto espiritual extraordinario para nosotros. Somos perdonados. Por eso comentamos que la expresión del amor de Dios deriva directamente en el perdón. Nunca nos parecemos más a Dios que cuando nosotros perdonamos. Y cuando hablamos de perdón, hermanos, no estamos hablando de la existencia de los méritos suficientes, los méritos cuantificables para que la gente ofensora en nuestra contra pueda ser meritorio de nuestro perdón. No, el perdón es un acto de gracia. El perdón es algo que nosotros recibimos sin haberlo merecido y por lo tanto extendemos el perdón en las mismas condiciones, sin que nuestro ofensor o transgresor requiera necesariamente o tenga el mérito suficiente para recibir el perdón. Entonces, ¿cómo habla el perdón? ¿Cómo se expresa el perdón? De la siguiente forma: no importa lo que tú me has hecho, no hay enojo. No importa lo que me hiciste, en mi corazón no hay odio. No importa lo que has hecho, no hay deseo de venganza, no hay deseo de retribución en tu contra. No importa lo que has hecho, porque de mi parte jamás habrá venganza alguna. He decidido pasar por alto tus transgresiones de manera completa, de forma completa. No te hago responsable, no te culpo, no siento compasión personal hacia mí mismo por ser ofendido, sino que más bien paso por alto tu transgresión de forma completa y extiendo mi amor a ti de manera total. Eso es lo que hizo el Señor Jesucristo, y digamos que si el perdón de Dios pudiera en alguna forma describirse por palabras, estas creo que en alguna forma se acercan a la acción perdonadora de Cristo a través de su muerte en la cruz del Calvario a favor de nuestras vidas. Eso es el perdón, hermanos, y justamente eso nos hace semejantes a Dios, nos hace parecidos cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. En Éxodo 34:6, el Señor expresa de sí mismo lo siguiente, y escuchemos con atención. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová. Dios pasa por delante de Moisés y Dios mismo exclama lo siguiente: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y en este verso 7, en este último verso, hermanos, vemos tanto el perdón como la justicia de Dios. Primeramente dice que Él perdona la iniquidad, que Él cubre el pecado enteramente, pero después dice que no tiene por inocente al culpable y que entonces ejerce el juicio y, de ser necesario, hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que le aborrecen.
Entre la primera declaración que encontramos, que es el perdón extendido por Dios a favor del pecador, y esta segunda expresión, que es la ejecución del juicio sobre el pecador, encontramos un elemento que no se encuentra explícito, está omitido, pero se encuentra implícito, y es el arrepentimiento. Cuando hay arrepentimiento, la acción de Dios es la primera que encontramos en el versículo, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero cuando de parte del ofensor no hay una actitud de arrepentimiento, entonces vemos lo siguiente: y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero aquí vemos esta característica de Dios que queremos identificar en esta mañana, y es justamente esto, la naturaleza perdonadora de nuestro Dios. Hermanos, nuestro Dios es un Dios de perdón. El Salmo 32, verso 1. Vamos ahí, por favor. Salmo 32, verso 1 dice de la siguiente forma: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. La palabra bienaventuranza, acuérdense que significa la máxima experiencia de felicidad. La gracia, la misericordia de Dios manifiestas en forma tal que la persona solamente se puede enfrentar a la experiencia intensa y profunda de la felicidad verdadera. Esa felicidad, hermano, que no depende del cambio de circunstancias, esa felicidad que es independiente de circunstancias adversas, esa felicidad cuya fuente es Dios y por lo tanto tiene autonomía y autosuficiencia total, no depende de la adversidad. Eso significa la palabra bienaventurado. Entonces, feliz en ese nivel aquel cuya transgresión, cuyo pecado ha sido perdonado y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. ¿Dónde se encuentra, hermanos, la experiencia de la felicidad del ser humano? ¿Dónde se encuentra la experiencia real del gozo? Esta condición de existencia humana que no cambia, no es fluctuante como las emociones o los sentimientos, que están predefinidos directamente por los estímulos de nuestro mundo externo, sino que es absolutamente autónomo y autosuficiente de las condiciones externas, donde el ser humano se topa con la felicidad, donde el ser humano se enfrenta a la verdadera felicidad. Hermanos, no es en la economía, no es en las buenas relaciones conyugales, no es en la promoción salarial, no es en el alcance de los méritos o en el alcance o la proyección de las metas en la vida, es en el perdón de Dios. Ahí está la felicidad. Bienaventurada la persona cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Jamás una persona no perdonada por Dios podrá experimentar la verdadera felicidad. La felicidad entonces deriva directamente de la gracia de Dios, manifiesta a través de su amor, el cual termina generando en consecuencia el perdón del pecador. Nunca nos parecemos más a Dios, sino cuando nosotros perdonamos. El Salmo 85, hermanos, expresa, creo que de forma más definida todavía, el corazón perdonador de Dios cuando dice en el versículo 2 y 3 lo siguiente. Salmo 85, 2 y 3. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste, Selah. Reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Una expresión abierta, amplia, descriptiva de cómo el perdón involucra un cese de la ejecución derivada de la justa ira de Dios por la comisión del pecado humano. Dice que el Señor, cuando perdona, aparta el ardor de su ira. Salmo 130, verso 4. Lo que significa entonces que si esto lo traducimos a nuestras condiciones humanas en condición redimida, cuando nosotros extendemos el perdón, tiene que haber entonces también como consecuencia inevitable, innegable, un cese, una disminución de la ira. Tú jamás vas a poder dejar de experimentar molestia, indignación, ira, resentimiento, encono, coraje, deseo de venganza, ese resentimiento acendrado en el corazón hacia otra persona que tal vez te ha agredido y que tú justamente consideras que en tu dignidad personal es conveniente mantener el encono, el resentimiento, la ira y la búsqueda de justa retribución. No podrás ser libre tu corazón de eso cuando ejerces la venganza
o cuando ves la retribución como pago de la acción maligna en contra de tu vida, ahora en contra de tu agresor. No, la ira, el encono, el resentimiento y toda su malignidad en contra de tu alma solamente cesa cuando tú decides perdonar. Cuando tú decides perdonar. Si la ira de Dios mengua cuando Él extiende el perdón, la ira del ser humano mengua cuando por gracia también extiende el perdón y la misericordia hacia sus agresores. Hay personas que han ejecutado venganzas, hay personas que han dado una justa retribución a sus agresores, pero sus corazones quedan dañados por la ira. La ira no desapareció. Yo pensé que vengándome, este problema de mi alma terminaría, cesaría, porque ya me vengué. Ya maté a la persona que merecía morir. Sin embargo, en mi corazón continúa el odio, el resentimiento. Mi corazón se consume en la amargura. ¿Por qué? Porque la venganza no da por consecuencia la libertad del alma. El perdón sí. El perdón sí. Entonces, si en esta mañana, hermano, tú sientes ira hacia alguien, si en esta mañana tú te sientes enconado hacia alguien y tú me podrías expresar elocuentemente los argumentos por los que esa persona es digna de tu odio, digna de tu molestia, digna de tu indignación. Pero por demás está, hermano, que elocuentemente expreses y externes las razones. La realidad es que jamás vas a poder ser libre en tu alma de ese dolor interno, sino hasta el momento en el que tú decidas, como Dios, perdonar. ¿Quién se siente molesto hacia alguien, hermanos, en esta mañana? No levanten la mano, pero reflexionemos personalmente. El Salmo 130, verso 4 nos dice, Salmo 130, verso 4, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. En ti hay perdón, en Dios hay perdón. El salmista se está dirigiendo a Dios. Él ha sido sujeto de esta experiencia gratuita del perdón de Dios, ¿verdad? Que deriva de una condición de arrepentimiento honesto del corazón humano, cuando se sabe caído delante del Señor. Señor, me arrepiento de verdad de todo corazón, presento mis disculpas delante de ti, no hay forma en la que yo pueda cubrir mi condición pecaminosa, por lo tanto, Señor, apelo directamente a tu gracia y a tu perdón. Y entonces Dios extiende el perdón. Y lo que dice ahora el salmista es, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. La palabra reverenciado, hermano, significa adorado o tratado con asombro. Cuando nosotros reverenciamos a Dios es cuando en esa actitud contemplativa de sus virtudes, en esa actitud contemplativa de sus atributos, quedamos asombrados y quedamos maravillados y decimos, wow, comienzo a entender la misericordia de Dios, comienzo a entender la excelsitud de Dios, comienzo a entender su gracia, comienzo a entender sus valores eternos. Wow, es impresionante. Esa actitud de asombro es reverencia. Es reverencia. Reverenciar significa tener un temor reverente, un respeto y una honra en el trato y en la comunión con el Señor. Y lo que nos está diciendo el salmista es que Dios recibe adoración de aquellos a quienes en su gracia Él perdona. Jamás una persona que no ha experimentado en forma real, no conceptual, no teórica, no teológica, no en conocimiento lineal de la doctrina, sino que en términos reales sabe que ha sido depositario del perdón de Dios, que Dios lo ha derramado en su vida, que Dios lo ha abrazado con su perdón, ha sido consumido por el perdón de Dios. Una persona que eso no lo ha podido experimentar aún, no podrá adorar a Dios. La verdadera adoración, hermanos, procede de corazones que se saben perdonados, que somos conscientes de que lo que nosotros nos representaba en culpabilidad y que no tenemos forma de poder ser cambiados en nuestras condiciones y consecuencias por la culpabilidad, el Señor lo levanta, lo retira, cubriéndonos con su perdón. Y entonces deriva del corazón perdonado una actitud de adoración. Por eso el salmista dice, en ti hay perdón para que seas adorado, para que seas reverenciado, para asombrarnos, Señor, con tu perdón. El perdón de Dios, hermanos, es asombroso, el perdón de Dios es temible, de la misma forma que su justo juicio, hermanos, nos llena de temor. Su perdón es algo que tendríamos que apreciar igualmente con asombro, igualmente con asombro.
¿Cuál sería tu actitud si un juez definiera la libertad y definiera el perdón a una persona que de antemano le fueron comprobados sus delitos, sus asesinatos, un hombre que violó a sus padres, violó a sus hijos, mató a su esposa, secuestró e hizo cosas terribles? Y el juez, siendo consciente plenamente de la pecaminosidad, plenamente de su condición vil y miserable de esta persona, sabiendo que es culpable, se dictamina en el juicio una sentencia de inocencia. ¿Cuál sería la actitud de todos nosotros, hermanos? ¿Cuál sería la actitud, hermano, si finalmente repatrian aquí al Mayo Zambada bueno, lo digo con apertura porque todo el mundo sabe quién es el Mayo Zambada, ¿verdad? Creo que nada más él piensa que es inocente, pero bueno. Y en México el juez dijera: inocente, usted no es culpable de nada. ¿Cuál sería nuestra actitud? Ay, qué bueno. Imagínate a esa edad pasar los últimos días en la cárcel. Qué horrible debe de ser eso. ¿Cuál sería la actitud de nosotros, hermanos? ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Y para eso queremos a nuestros delincuentes en el país? ¿Para eso pedimos que los extraditen? Se hubiera quedado allá para que recibiese el justo juicio por sus actos. Sería una actitud de sorpresa, ¿cierto o no? De asombro. Pero sucede que a veces somos insensibles de los justos méritos que nosotros hayamos cometido con nuestras vidas pecaminosas y del meritorio acceso al infierno que teníamos por haber transgredido la santidad de Dios. Y dejamos de asombrarnos de la magnitud y la profundidad del perdón de Dios que no merecíamos, pero que nos fue dado gratuitamente. Bueno, el perdón de Dios, hermanos, es algo que nos tendría que sorprender. Voltea a ver a tu hermano y dile: hola, Mayito Zambada. Contesta: hola, Chapito. Hermano, así de viles y así de miserables éramos en nuestra condición espiritual delante de ese Dios de gracia. Entonces, no podemos dejarnos de asombrar por el perdón que hemos recibido de Dios. El perdón de Dios lo hace digno de admiración, digno de alabanza, digno de adoración, es digno de todo nuestro asombro. En Isaías 43:25, el Señor dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, por amor de mí mismo, no me acordaré de tus pecados. Hermano, tremenda afirmación. Por amor de mí mismo, dice el Señor, yo borro tus rebeliones. Él es fiel a sí mismo. Cuando decimos que el Señor es fiel, no es porque nosotros tengamos el mérito suficiente para que el Señor derive de su condición moral y espiritual fidelidad hacia nosotros. Nosotros no somos dignos de la eterna fidelidad de Dios. Dios es fiel porque esa es su naturaleza, hermanos. Dios es fiel porque esa es una propiedad, un atributo propio de su condición divina. Dios es fiel. ¿A quién? A Él mismo. Y por lo mismo dice: por amor a mí mismo, yo he borrado sus rebeliones. En Isaías 55:6 dice así: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, y llamadle en tanto está cercano. Esta premisa, los hermanos que están durmiendo, les advierto, están a punto de recibir un pellizco de monjita, allí en sus lugares, porque aquí está, acuérdense, autorizado el pellizco de monjita para el que se duerme. ¿Quién lo puede ejecutar? El vecino más cercano, el prójimo más cercano. Por amor a tu prójimo durmiente, no permitas que se duerma, hermano, porque no tiene ningún sentido venirse a dormir a la congregación. Aparte de que es un poquito vergonzoso, ¿verdad? Es el lugar más inapropiado y más incómodo para quedarse dormido, ¿no? Te vas de largo, sales de la iglesia y sigues siendo la misma persona porque no tiene efecto la palabra si no estás consciente ante ella. Mejor durmámonos temprano el día sábado para estar en condición de alerta plena el día domingo. Entonces, autorizado abiertamente, permanentemente, el pellizco de monjita, porque es santo,
hermanos. Es santo. Bien, entonces dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ¿Qué significa esto? Mientras está cercano y mientras puede ser hallado. ¿Qué significa esto? Hermanos, que Dios no todo el tiempo va a ser hallado. Dios no todo el tiempo va a estar disponible. Dios no todo el tiempo extenderá perdón ante el arrepentimiento humano. A ese periodo, hermanos, se le llama gracia. Y la gracia de Dios tiene un inicio y tiene un fin. El amor de Dios es eterno, pero su gracia, hermanos, es una gracia delimitada en tiempo y en forma. Y entonces Isaías, hermanos, 700 años antes del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo y el alcance perfecto de la redención en la cruz y la justificación plena a través de su resurrección, nos está diciendo y reverbera activamente esta oportunidad de gracia todavía hasta nuestros tiempos finales. Dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Jeremías 33:8. Jeremías 33:8 y dice, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Entonces, hoy todavía delante de Dios se encuentra activa la gracia y la oportunidad de arrepentimiento, pero creo que como nunca antes estamos muy próximos, hermanos, al final de la longanimidad de nuestro Señor. Y la longanimidad es una palabra bíblica que nos habla de la amplia misericordia de nuestro Dios, la amplia paciencia de nuestro Dios. Él es longánime, pero longanimidad no significa eternidad, significa amplia, una larga paciencia, pero finalmente con un límite. Estamos todavía, hermanos, en la dispensación de la gracia, en el pacto de la gracia, pero necesitamos entender que no podemos perder el tiempo. El Señor Jesucristo enseñó muchas parábolas, hermanos, y de hecho las parábolas dominan pues gran parte de su enseñanza, y creo que ninguna de esas parábolas es tan conocida, quizás, como esta parábola que llamamos la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Del hijo pródigo. Esta parábola, más que enseñarnos los defectos de un hijo pecador, hermanos, lo que exhibe es la virtud de un padre perdonador. Eso hace la parábola del hijo pródigo. Tiene que ver más con el padre que con el hijo. Creo que igualmente pues es la más familiar de todas las historias que registra Lucas en el capítulo 15, en donde Dios se ve precisamente a sí mismo como un padre que perdona de forma total a un hijo indigno que no merecía absolutamente nada, nada. El hijo en esa parábola, hermanos, creo que no era muy diferente a muchos de nuestros hijos o de los hijos, ¿verdad?, de esta congregación o de las familias que tú conozcas o de otras congregaciones, ¿verdad? ¿Cómo son los hijos generalmente? ¿Cómo son los hijos? Mira, como el hijo pródigo, ¿verdad? A veces pensamos, no, es que mi hijo es prodigio. No, hermano, espérate. Va a haber ahí un cambio de palabra, un cambio de letras. Pródigos. Todos fuimos pródigos, hermanos, como hijos, ¿no? ¿O quién permaneció, verdad, hasta el momento de la paternidad como hijo prodigio? Yo, pastor, yo sigo siendo un hijo prodigio. No, hermanos, todos somos pródigos en alguna etapa de nuestra vida hasta que nos encontramos de frente. ¿Con quién? ¿Con quién? Con la gracia de nuestro Dios, con la gracia de Jesús. ¿Cómo era este hijo, hermanos? Bueno, era avaro. Estaba egoístamente centralizado en sí mismo, ansioso por tener la riqueza que él no había generado, la riqueza del Padre, en una condición obstinada del corazón, en una condición de necedad intelectual. Y finalmente desperdicia todo lo que tenía como dádiva de gracia del Padre en una vida disoluta con aquellos que terminaron explotándolo y llevándolo finalmente a la total miseria cuando se le acabó el dinero, ¿verdad?
¿Alguien experimentó esto en el mundo? Se te acababa el dinero y ya nadie quería estar contigo, pero una vez que cobrabas la quincena y como tus compañeros y amigos de cuadra sabían que las quincenas no llegaban a tu casa, sino que terminaban en la cantina, entonces estaban contigo todo el tiempo que te durara la quincena. Se te acababa la quincena y se te acababan los amigos. El problema es que en ese proceso constante, pues también se te acabó la familia, ¿no? A muchos se les acabó lamentablemente así la familia. Pero así le pasó al hijo pródigo, se le acabaron los amigos una vez que perdió hasta el último de sus recursos. Y lo que sucede es que poco a poco llega a la conciencia de su pecado. En el momento en el que él está literalmente muriendo de hambre, es consciente de lo que había hecho. Y aún deseando desesperadamente comer comida de cerdos, no le fue permitido comer ese alimento. Él estaba en una condición que realmente reflejaba su miseria espiritual, y entonces él, reflexionando, dice la Biblia, y levantando la vista al cielo, dice: los siervos de mi padre viven mucho mejor que yo, entonces voy a regresar a la casa de mi padre. Pequé contra el cielo, pequé contra mi padre, voy a regresar allá. Ahora, él no esperaba el perdón del padre. Él simplemente estaba en la expectativa, su máxima expectativa, hermanos, no era volver a ser considerado un hijo, sino si acaso un jornalero, un siervo, un trabajador del Padre, con la única expectativa en su vida de poder saciar su hambre y comer con algo de dignidad. Él dijo: me iré a la casa, simplemente ser un esclavo para poder aprovechar la oportunidad de tener algo en mi estómago y vivir bajo un techo. ¡Qué hijo tan terrible soy! No espero ser un hijo nuevamente, pero voy a regresar y voy a preguntar si tan solo puedo ser un esclavo. Lo único que quiero es un techo para mi cabeza, lo único que quiero es un pedazo decente de alimento para comer, algo mejor que lo que los cerdos comen. Y entonces, dice, comenzó su retorno a la presencia de su padre. Y cuando llega cerca de la casa de su padre, pues Jesús nos enseña, hermanos, lo que significa perdonar. Porque, ¿qué es lo que hace el Padre? ¿Se acuerdan? El Padre no espera que el pecador llegue. Tan pronto como lo ve venir a la distancia, corre para encontrarse con él. Es decir, el Padre toma la iniciativa una vez que identifica el corazón arrepentido del Hijo, y entonces el Padre, cuando lo ve, simplemente lo abraza. Y antes de que este joven pudiese abrir la boca para presentar su argumentación, el Padre lo abraza, lo besa, lo ama, pide que sea vestido con dignidad, con lo mejor, que se le coloque un anillo en el dedo, que se le haga una fiesta, un banquete, un festival, que saquen el mejor pedazo de carne, que se cocine la mejor comida, que jamás nadie haya probado, que la música comience y que llamen a los amigos, porque el hijo que estaba muerto ha vuelto a vivir. Hermanos, ¿qué vemos en esta expresión de perdón? ¿Qué vemos? Vemos perdón, misericordia, pero no hubiera sido misericordia suficiente con que el padre le hubiera dicho: bueno, está bien, mira, ahí están los cuartos de los peones, ve a la cocina que te sirvan de comer y ve con el capataz para que te digan qué va a consistir tu trabajo. Eso hubiera sido misericordia, ¿sí o no? Eso hubiera sido misericordia. Y el hijo con eso hubiera tenido, porque en realidad su condición era de arrepentimiento. Él estaba consciente de lo que había hecho. Hubiera sido misericordia si el padre le hubiera dicho: vas a ser un jornalero de mi casa, pero dentro de mi vivienda, dentro de mi casa, yo no te quiero volver a ver porque ya perdiste ese derecho, pero tendré la gracia y la misericordia suficiente. Porque ¿qué es gracia? Gracia es hacernos receptores de algo que no merecemos, algo bueno que no merecemos. ¿Y qué es misericordia? Misericordia es quitarnos el justo pago de aquello que nosotros sí merecemos pagar. Entonces, gracia y misericordia hubieran sido eso. Tú puedes estar aquí, puedes estar en la hacienda, puedes trabajar, vas a comer, vas a vestir con dignidad, pero a mi casa ya no puedes entrar. Ahí hubiéramos visto una expresión de gracia y de misericordia. Pero cuando vemos la narrativa de la parábola, hermanos, ¿qué vemos en relación al perdón? ¿Cómo es el perdón, hermanos? El perdón es abundante, el perdón es exuberante, el perdón no tiene límites, el perdón no limita el acceso. El perdón es gracia plena, misericordia plena en su máxima expresión, en su máxima expresión. Y ese es el perdón, hermanos, que nosotros hemos recibido de Dios. Ese es el perdón que por Cristo y su acto sacrificial en la cruz del Calvario, hoy tenemos nosotros en consecuencia sobre nuestras vidas. Es la forma en la que Dios perdona, hermanos.
Por eso es tan triste ver a personas que están amargadas por el resentimiento, cristianos que están amargados por el resentimiento, porque esa condición es absolutamente diferente a Dios. Es tan diferente a la virtud de Cristo. Entonces entristece ver esas vidas que creen que tienen que vengarse por todo lo malo que se les ha hecho. Personas que piensan que de alguna forma tienen que vengarse, de alguna manera tienen que reaccionar, preservar su ego, su orgullo. Personas que se vuelven divisivas, personas que terminan en la total amargura y soledad. Entristece ver a esas personas que en su resentimiento quieren atacar a la iglesia de Cristo, lesionar la obra de Dios, atacar las vidas, el ministerio de siervos fieles. El Padre perdonador solamente puede decir que ama al Hijo indigno. Pecados cometidos directamente contra ese Padre. Y hermanos, Él no hace nada más que regocijarse por ese Hijo arrepentido, cubrirlo con las acciones de perdón, y no lo hará por ganancia personal. No lo hará porque en ello tendrá algún beneficio retributivo, sino por el puro gozo de la reconciliación, el puro amor de su virtud. Por amor a sí mismo, dice la palabra de Dios. El perdón entonces no es extiendo el perdón, pero no quiero que te vuelvas a acercar a mí. Extiendo el perdón, pero voy a tener suficientes consideraciones porque no pretendo nuevamente estar cercano. Te extiendo el perdón, pero ya no puedes estar en mi casa. Ese tipo de perdón se parecerá al perdón de Dios. ¿Dónde el Señor Jesucristo está en este momento? Físicamente, ¿dónde está el Señor Jesucristo? ¿Qué le dijo a sus discípulos? Yo me voy a anticipar, voy antes que ustedes, porque voy a preparar, ¿qué cosa? Moradas. Porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ese texto se ha tergiversado, ¿verdad? Y se piensa que el Señor está preparando un palacio para... No. Es en la casa del Padre donde el Señor está preparando habitaciones especiales. Moradas en el griego es habitaciones. Habitaciones dentro de ¿dónde, hermanos? De la casa de Dios. ¿Merecemos morar ahí? ¿Merecemos vivir ahí eternamente? ¿Sí o no? No merecemos estar ahí. Pero el amor de Dios, que deriva en perdón, que se traduce en acciones de perdón, garantiza que tendremos un lugar dentro de la misma casa de Dios. ¿No sería suficientemente gracia y misericordia que habitemos finalmente con acceso al tercer cielo, o bueno, a la nueva Jerusalén? ¿No sería ya suficiente gracia y misericordia? ¿No sería suficiente gracia y misericordia, hermanos, no ser enviados a ser consumidos en el infierno, aun cuando habitemos en la Cedrera o en alguna comunidad no muy deseable de la ciudad, o en Tingambato? Allá en lo último de Tingambato vas a tener tu choza, pero bueno, perdonado y con eternidad. Bueno, Señor, ya con eso me conformo, no ser consumido en el infierno, donde el rico hasta el día de hoy quisiera que alguien le mojara con la punta de su dedo, le humedeciera la lengua con una gota de agua, donde se consume permanentemente en esa llama, donde el gusano no deja de comer y de corroer permanentemente. No es suficientemente lleno de gracia y de virtud que el Señor nos sostenga con eternidad sin ese castigo eterno. Sí, pero el perdón y la gracia de Dios, hermanos, su misericordia son abundantes. El Señor nos dice: los perdono, pero ya sé cómo se las gastan. Así que miren, de la puerta para afuera, a mi casa no van a entrar, porque, o sea, qué incomodidad habitar con ustedes. Qué diferente es al perdón que nosotros extendemos. Perdono a esa persona, pero en mi casa ya no, porque no estoy dispuesto a continuar experimentando sus incomodidades. Produce incomodidades, en mi casa ya no. Bueno, ese no es el perdón de Dios. El perdón de Dios es abundante. El perdón de Dios es exuberante, hermanos. Por esto, hermanos, el perdón es lo más parecido a Dios que podamos hacer.
lo más parecido a Dios. Es imposible dividir a una iglesia llena de personas perdonadoras. Imposible dividir a una congregación donde sus miembros perdonan de verdad. No importa qué fracasos tengas o qué fracasos tengan tus hermanos, los errores que tú cometas o que otros puedan cometer, no importa cuán agresivo o lesiva haya sido una actitud en contra de tu vida, cuando tenemos prisa por perdonar es imposible que el cuerpo de Cristo se divida. El vínculo bíblico que nos une, la Biblia lo define como el vínculo del amor. El vínculo del amor. Y la máxima expresión de amor es el perdón. El perdón. Cuando Cristo cuelga en la cruz del Calvario, la gente que estaba quitándole la vida al Señor, a ese hombre sin pecado, el Señor Jesucristo levanta los ojos al cielo y recuerdan cuál es la expresión que emite al Padre a favor de quienes lo estaban llevando a la muerte. La expresión de Cristo fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bueno, de hecho el centurión romano creo que es el primer personaje bíblico que reconoce que verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios. Ese hombre que muy probablemente se encontraba extendiendo escarnio y burlas en contra de Cristo justamente en la cruz y probablemente recibió uno de los pedazos de las telas de la vestimenta de Cristo que fue jugada por suertes al pie de la cruz, dando cumplimiento a la profecía, hermanos. Probablemente ese hombre inicuo y pecaminoso es el primero en reconocer que Jesucristo era verdaderamente el Hijo de Dios. ¿Y por qué lo reconoce? ¿Y por qué es regenerado? ¿Y por qué es llevado a la presencia de Dios? ¿Por qué no es desechado en el infierno? Porque antes de esto media el perdón de Cristo. Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Se acuerdan de Esteban? Esteban, emulando la misma acción de Jesucristo ante aquellos que lo ejecutaban, dice: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Un hombre llamado Sir Thomas More, canciller en Inglaterra, después de haber sido condenado a muerte sin causa justa, fíjense lo que le expresa a sus jueces antes de ser ejecutado. Dice lo siguiente: así como San Pablo tenía la ropa de aquellos que apedrearon a Esteban hasta la muerte, y así como ambos ahora son santos en el cielo, ¿se acuerdan cómo dice la Biblia que Esteban caía muerto a los pies de Pablo? ¿Verdad? Es decir, Pablo no hizo nada para evitar la ejecución de Esteban porque Pablo todavía no era converso a Cristo. Él era un persecutor sanguinario de la iglesia del Señor Jesucristo. Pero lo que nos dice este personaje, dice: así como San Pablo tenía la ropa de aquellos que apedrearon a Esteban hasta la muerte, y así como ambos ahora son santos en el cielo y continuarán siendo amigos ahí para siempre, así también yo confío, por lo tanto, y oraré de todo corazón que aun cuando ustedes ahora, señores, han sido en la tierra jueces en contra de mi condenación y muerte, no obstante que nosotros a partir de aquí nos veamos, nos volvamos a reunir con gozo en el cielo, en salvación eterna. ¡Qué tremendo! Este hombre les está diciendo: yo estoy intercediendo, me acaban de juzgar injustamente a la muerte, me acaban de sentenciar injustamente a esa pena, pero yo ya estoy intercediendo por la salvación de ustedes. Y aun cuando aquí en la tierra ustedes son mis ejecutores, allá en el cielo podremos ser hermanos por el perdón de Cristo. Ese es el poder del perdón. Unifica y vincula. La amargura divide, la queja, la murmuración dividen. El amor que deriva en perdón vincula. Una iglesia que perdona es indestructible. En Efesios 4:32 dice el apóstol Pablo: antes, sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Benignos, hermanos, nuestro mundo no es benigno. Nuestro mundo está constantemente enojado, es vengativo, es hostil, es cruel el mundo en el que vivimos. Pero la benignidad a la cual nos llama el libro de los Efesios, hermanos, consiste en pasar por alto los errores, pasar por alto los malos entendidos, pasar por alto las fallas, pasar por alto las debilidades, pasar por alto los pecados y tratar a la gente con amabilidad.
con amabilidad. ¿Qué significa amabilidad? A veces pensamos o confundimos los términos por no adentrarnos en la indagatoria sobre la consistencia de los conceptos, hermanos. Hay una persona amable. ¡Ay, qué decente es! No, amabilidad significa que es amable. Es decir, que tú como persona eres fácil de amar. Una persona amable es una persona que es fácil de amar, así como una comida degustable es que fácilmente se puede degustar. Una persona amable es una persona que fácilmente se le puede amar por su benignidad. Y somos llamados a eso, a que seamos amables. Y ser amables no significa decir, hermano, buenos días, Dios te bendiga, a ti también, el Señor te guarde, las misericordias, y tú la traes y yo la traigo y así. No, hermano, no, eso deriva de la amabilidad, pero por sí mismo eso no es amabilidad. Amabilidad es que tú tengas conductas amables, producto de un corazón regenerado. ¿Qué podría ser amable de tu persona hacia los demás? ¿Qué podría ser amable de otra persona a favor de tu vida? Mira, hace un momento, por ejemplo, mi hermano Dani, él vio que traigo un poquito afectada mi rodilla, ¿verdad? Estuvimos en la fiesta de bodas de nuestro hermano Hernán, allá en Lázaro Cárdenas el fin de semana, y bueno, resulta que llegó el momento de las danzas, y yo dije, no danzo y no danzo. Como don Teofilito, hermano, pero en la primera danza yo ya andaba danzando. Y bueno, sucede que mientras la rodilla estaba caliente, hermano, pues pasé un tiempo extraordinario, pero ya en esa noche ya no podía flexionar la rodilla, ¿verdad? Mi esposa sabiamente, ¿qué creen que me dijo? Respondieron puras mujeres, ¿eh? Sabias las hermanas. Pero dije, Javier, bueno, pues sí, pero bueno, ya lo danzado, ¿quién me lo quita, ¿no? Bueno, sucede que en la mañana me ve llegar mi hermano Dani, pues con ese problema en mi rodilla, y me dice, pastor, ¿se animaría a ponerse una pomada? Mire, yo le aseguro que le va a hacer muy bien, etcétera, etcétera. Le digo, Dani, pues gracias, sí. Bueno, yo pensé que me lo iba a traer, no sé, en la semana. 20 minutos después ya me le estaba poniendo a mi esposa. Esa conducta de mi hermano Dani es amable. Es fácil de amar esa conducta. Es fácil de amar a una persona que se muestra en misericordia, en gracia, en sacrificio, que se muestra en bendición a favor de tu vida. Eso es amabilidad, no solamente la cortesía social elemental. Buenos días, Dios te bendiga, ¿cómo está? Bien, qué bueno, hermano, qué gusto verlo. Ándale pues, nos vemos después. Y eso después jamás llega, hermano. Eso no es amabilidad. Amabilidad es extender actos de gracia, de misericordia, y eso la gente lo ama. Y entonces somos llamados a ser amables, hermanos, los unos con los otros. Eso es benignidad, actuar con bondad, pasar por alto a las personas mismas con sus errores y con sus defectos. Aún a las personas que suelen estar centradas en sí mismas, en su egoísmo, en sus metas personales. Sobre todo con esas personas, hermanos, tenemos que ser simplemente benignos. Y la benignidad incluye ser tiernos de corazón. Esa es una frase simple de entender. Benignidad, tratar a la gente de forma tierna. Y aquí hay una forma de hacerlo. Perdonándose unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El extender el perdón, hermanos, nos hace amables, amables. Y lo repito, nunca eres más parecido a Dios que cuando perdonas, cuando expresas bondad, cuando eres tierno de corazón, así como Dios lo ha sido con nosotros y nos ha perdonado en Cristo Jesús. Un perdón, hermanos, que no es superficial, un perdón profundo, un perdón generoso, un perdón abundante. Quiero leer otras escrituras, Colosenses 3:13. Dice el Señor, cómo tiene que ser nuestra conducta comunitaria, soportándose unos a otros, perdonándose unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, soportándonos, hermanos, soportándonos, lo hemos estudiado, soportamos lo que amamos, pero lo que no amamos no lo soportamos.
El ejemplo que hemos dado a lo largo del tiempo, cuando un papá primerizo le cambia el pañal a su hijo, no es porque sea la más grata de las experiencias de paternidad. Es horrible cambiarle el pañal a los hijos, hermanos, y recién nacidos no tienen continencia, hermanos. Literalmente ves todo el interior de tu hijo en un pañal. No es gratificante, pero ¿por qué lo soportas? Porque lo amas. Soportándonos unos a otros, derivado directo del amor. ¿Por qué soportamos a nuestras mascotas? Bueno, los que tienen mascotas. Yo no tengo mascotas porque no las soporto. Pero quienes tienen mascotas, ¿por qué las tienen? ¿Y por qué soportan esas cosas que son desagradables? Ya te comieron las pantuflas, siguieron con las chanclas, después con los zapatos, ya te orinaron la sala, ya te mancharon la sala, ¿verdad? Los muebles. ¿Y por qué no le das una patada por el rabo a tu perro y lo sacas? ¿Por qué? Porque lo amas. Y porque lo amas, lo soportas. Lo soportas. Por eso, hermanos, soportamos lo que amamos. Y por eso dice, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. En Mateo 5:44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. Verso 45. ¿Para qué hacemos esto? Que dice el verso 44. Amar a los enemigos, bendecir a los que nos maldicen, hacer bien a los que nos aborrecen, orar por los que nos ultrajan y persiguen. ¿Por qué? Para que seamos hijos de nuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. O sea, para que podamos manifestar, mostrar, reflejar con la mayor nitidez posible que nuestra genética espiritual hoy es la genética de Dios, que somos hijos de Dios, hijos de Dios. Nunca te pareces más a Dios, nunca manifiestas de forma más evidente que eres hijo de Dios que cuando tú perdonas, que cuando tú perdonas. En la cruz, el amor de Dios se mostró a través del perdón. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y en la cruz del Calvario nos ama y nos perdona. Nunca nos parecemos más a Dios que cuando nosotros perdonamos. En segundo lugar, ¿por qué es necesario perdonar? Porque sea quien sea que te haya ofendido, hermano, esa persona ha ofendido más a Dios. El primer agredido ante la comisión de una ofensa, la comisión de un pecado, no es la persona que en términos terrenos recibe la ofensa o el agravio. El primer ofendido es Dios. Entonces el punto es, si Dios puede perdonar cuando Él ha recibido la ofensa mayor, ¿acaso nosotros no podemos perdonar cuando hemos recibido la ofensa menor? Cuando el rey David, en esta terrible experiencia que tuvo con el pecado de adulterio con Betsabé y después de homicidio con el esposo de Betsabé, Urías Eteo, lo manda a matar porque ya no había forma de ocultar la pecaminosidad, porque literalmente esto se iba a ver en muy poco tiempo, el embarazo de Betsabé, producto de esta acción ilícita, esta acción ilegal de intimidad entre David y Betsabé. Decide mandar matar. Entonces viola la integridad de Betsabé, teniendo intimidad con ella, siendo una mujer casada, viola la integridad de Urías, mandándolo matar como último recurso para poder salvaguardar su imagen, su prestigio, su honorabilidad. Y entonces no hay duda que estos pecados socialmente no los podemos considerar como menores en contra de las personas. No es menor que tú violentes la integridad de un matrimonio, no es cosa menor que tú mates a una persona. Pero cuando David es consciente del pecado que cometió, fíjense lo que dice en el Salmo 51, verso 3. Él dice lo siguiente: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido puro en tu juicio. Entonces, hermanos, David lo entiende.
El primer receptor de la ofensa no fueron estas personas contra las que actúa en la tierra, sino la santidad de un Dios que establece la forma correcta de vida, de manera tal que esa correcta forma de vida le glorifique en el cielo. La primera afectación es la gloria de Dios cuando nosotros pecamos. Entonces, si Dios perdona la ofensa mayor, ¿quiénes somos nosotros para decir que no perdonamos la ofensa menor cuando alguien nos agrede? Si Dios está dispuesto a perdonar a esa persona por la agresión que ejerció en contra de mi vida, siendo Dios el primordial agredido por la ofensa de esa persona, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para reservarme el perdón que el Señor está dispuesto a darle en el sacrificio de Cristo en el Calvario? No somos nadie, pero tenemos complejo de Dios, hermanos. Creemos que podemos reservarnos la acción, la virtud del perdón y decir, ¿sabes qué? A este de plano no lo perdono, o lo perdono pero con mi reserva, perdono pero no olvido. No, hermanos, no es así, no es así. Tenemos un complejo de Dios. Él es 3 veces santo, el ser de ojos más puros sobre el universo, no puede ver el mal. Sus ojos benditos, la iniquidad, no puede tolerar el pecado. Él menosprecia el pecado, él odia el pecado, y mientras que él es perdonador, hermanos, va a haber un final terrible cuando su paciencia se agote y el pecador no se arrepienta delante de su presencia. Y ese pecador no arrepentido tendrá como juicio eterno el infierno de fuego. Entonces vemos la justicia de Dios y el perdón de Dios en los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Ese Dios santo, hermanos, ese Dios excelso, ese Dios creador, ese Dios trascendente, ese Dios lleno de gracia, de virtudes, de misericordias, de bondades sin fin, ese Dios santo, a través del juicio de su Hijo en la cruz, matando a su Hijo por nuestra culpa, nos extiende el perdón. ¿Quiénes somos nosotros para reservarnos la acción de perdonar? Si hemos sido los receptores primarios de ese perdón exuberante, ¿qué le costó a Dios perdonarnos la vida de su Hijo? Para perdonarte a ti y a mí, que somos nada sin Cristo. Nada sin Cristo. Tú también tienes que hacer morir algo para extender el perdón. Pero no es la vida de tu hijo ni de tu hija, hermano. Es tu ego, es tu autoestima, es esa inclinación a preservar tu estado de bienestar, lo que a ti te conviene para tu existencia en condiciones favorables. Pero si Dios no escatimó a su propio Hijo y nos entregó el perdón, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Hermanos, no tenemos esa prerrogativa, no tenemos ese derecho, no podemos tomarnos esa posibilidad. Y en tercer lugar, en Mateo 18, 21 al 35, no lo vamos a leer, pero lo pueden estudiar en su casa. Mateo 18, 21 al 35, vemos la historia de un hombre que vino delante del rey, se le perdonó una deuda excesivamente grande y después lo que hace es salir y estrangular a otro hombre quien le debía una muy pequeña cantidad de dinero. Y lo que el Señor nos enseña es cómo es que puedes aceptar el perdón de Dios por todos tus pecados y tú no perdonar a alguien más. ¿Cómo puedes hacer eso? ¿Cómo podemos hacer eso? No deberíamos, hermanos, porque además hay consecuencias espirituales. Y el versículo 14 de ese contexto, solamente ese verso lo voy a leer, dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y eso es terrible, porque si tú eres un hijo de Dios,
redimido por su gracia, arrepentido por el poder de su sacrificio en la cruz del Calvario, limpio de tu pecado y de tu culpa pecaminosa por la sangre de Cristo. Y hoy tú no perdonas, ¿qué dice el Señor? Yo no voy a perdonar tampoco tus ofensas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que el Señor va a echar para atrás la salvación que te dio? ¿Significa eso? ¿Que el Señor va a rebobinar la cinta y va a decir, no, al final nos retornamos al punto donde tú me pedías perdón, pero finalmente como yo en el futuro estoy viendo que no perdonarás a tu agresor, entonces yo decido no otorgarte el perdón porque en el futuro tú no lo vas a otorgar? ¿Significa eso? ¿Qué significa? Que aun siendo redimidos por su gracia, siendo hijos de Dios, ¿qué significa, hermanos? Que si no perdonamos a nuestro agresor, Dios no nos perdona. Que no escuchará nuestras oraciones. ¿Qué más? Perderemos nuestra comunión con el Señor. Así es. Perderemos el gozo. ¿Qué más? Perderemos la paz. Siendo hijos de Dios, no podremos experimentar la plenitud de hijos de Dios redimidos por su gracia. No podremos experimentar la bienaventuranza de la absoluta certeza del perdón de Dios sobre nuestras vidas. Dejaremos de asombrarnos con el perdón de Dios. Dejaremos de asombrarnos de las gracias, las misericordias, los favores, las grandezas, lo admirable e interminable de nuestro Dios, la eternidad admirable de nuestro Dios. Dejaremos de progresar en ese crecimiento, en el conocimiento de quién es Dios. Nuestra vida comenzará a reducirse a la vida de personas que, perdonadas por Dios para la eternidad, viven como si no hubieran sido perdonadas por Dios. Se rompe la comunión con Dios. Fuimos perdonados por la sangre de Cristo de la culpabilidad que nos distanciaba de la comunión íntima con el Señor. Esa sangre nos reinstala en una comunión con el Señor, pero continuamos pecando, ¿cierto o no? Claro que continuamos pecando. Ese pecado que continuamos ejerciendo después de la redención, después del perdón eterno de Dios, ya no tiene ningún efecto en contra de nuestro estado salvífico. Ese pecado ya no tiene la capacidad de disminuir nuestra condición de salvación delante de Dios, pero tiene todo el poder para romper la eficacia, la intimidad, la cercanía de nuestra comunión con Dios y llevarnos a la peor condición de amargura, siendo hijos de Dios en la tierra. Ser legalmente libres, pero por ausencia de perdón en nuestro corazón, continuar viviendo en esta tierra como esclavos. Legalmente libres, voluntariamente esclavos. Por no extender el perdón que por gracia hemos recibido de parte de Dios. Entonces el Señor dice, hay una condicionante. Tú quieres disfrutar tu condición de eternidad desde esta tierra en la comunión íntima conmigo por causa de la redención de mi Hijo Jesucristo a favor de tu vida. Tú quieres continuar viviendo en plenitud y ser el más bienaventurado en esta tierra hasta encontrarte con mi presencia eterna y vivir reflejando la nitidez de un Hijo de Dios, el resplandor de Jesucristo, mi Hijo, que el carácter de mi Hijo sea formado y plasmado en tu corazón. Quieres vivir con gozo, paz y estabilidad a pesar de que el mundo se esté cayendo a pedazos. Vivir con esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que gobierna la mente y el corazón del ser humano. ¿Quieres vivir eso? Entonces, como yo te perdoné, tú tienes que perdonar. Tú tienes que perdonar. Entonces el Señor dice, mi perdón judicial es cosa juzgada, no se toca, pero mi perdón paterno está condicionado a que tú extiendas con la misma gracia con la que recibiste mi perdón, extiendas el perdón ahora a tus agresores, porque nunca te pareces más a mí que cuando tú perdonas. Y nada te distancia de parecerte a mí, tanto como la retención del perdón. Reservarte el perdón. Suministrarlo a cuentagotas. Dice el Señor, yo no soy así. Tú no puedes reflejar mi gracia, mi amor, mi piedad y mi bienaventuranza si no perdonas.
Somos llamados a perdonar, a dar ese regalo abundante, hermanos, exuberante, lleno de acciones manifiestas. Somos llamados a eso, como lo hizo Jesucristo con nosotros. Entonces no podemos hacer otra cosa en esta tierra sino buscar el mayor parecido a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo logramos, hermanos? Perdonando. Entonces yo quisiera que hiciéramos un ejercicio en este momento, mental, personal, reflexivo. Y puede ser que no tengas que hacer un gran esfuerzo, tal vez ya esté abrevando en tu mente y de tu corazón esa persona, la imagen o el nombre de esa persona que te hizo daño, que te agredió, que te afectó, y contra la que ya te amargaste por el resentimiento. Y creíste que tenías justificaciones bien argumentadas para no perdonarlo. Es decir, justificaciones para ser un rencoroso, un vengativo. ¿A quién te quieres parecer? Esa es una decisión personal. ¿Te quieres parecer a Cristo? ¿Te quieres parecer al diablo? ¿A quién te quieres parecer? Entonces Dios nos entrega por gracia la oportunidad de parecernos más a Él el día de hoy. Yo les voy a pedir que inclinemos, por favor, un momento nuestros rostros para no distraernos, que cerremos nuestros ojos. Y primeramente delante de Dios, decirle al Señor: ay, Señor, la regué otra vez, la regué. Otra vez fallé. Otra vez creí que puedo vivir mi vida de manera autónoma e independiente de ti, que yo puedo establecer mis normas y definir cómo ser tu hijo, pero no, tu palabra no me lo permite, Señor. Ahí están los límites. Yo no puedo ser o vivir como tu hijo al margen de lo que tú has delimitado en tu palabra, Señor. Señor, no perdonar me ha convertido en un agresor en contra tuya y en contra de tu gloria, y por eso una vez más te pido perdón. Señor, perdóname por no perdonar. Y si te pido perdón por eso es porque estoy arrepentido. Porque entiendo que no puedo afectar tu gloria y tu gracia. Pero también entiendo que no puedo mostrar a alguien que tú no eres. Pero también entiendo, Señor, que no quiero dejarme de asombrar con quien tú eres, experimentando vivamente cada día de mi vida el perdón que he recibido de ti para mi salvación y el perdón que recibo todos los días por mis ofensas. Quiero continuar asombrándome, Señor, con tus maravillas y glorificando tu nombre. Entonces, Señor, por ti, por tu gloria y por tu obra en mi corazón, yo decido en este día perdonar a esa persona o a esas personas. Es una decisión que yo tomo. No necesito sentir el deseo de perdonar. Yo decido hacerlo aunque no lo sienta. Y en mi corazón lo defino como cosa juzgada. No hay más. El tema se termina en esta mañana. Y puedes mencionar ahí en tu corazón o con tu voz el nombre de esa persona ahí en el secreto de tu corazón y decirle: te perdono. En el caso de algunos es probable que sean sus propios padres. Ese padre que abusó, esa madre que abusó en su ignorancia o con una actitud dolosa y consciente, esa persona que te experimentó, te llevó a experimentar el abandono, la soledad, esa persona que te traicionó, que te robó, que pasó por alto de tus intereses, que afectó a tu familia.
Te levanto la deuda. Te levanto la deuda. No hay más cuenta pendiente contigo. Lo que hiciste hoy deja de importarme. Hoy dejo de lado mi enojo y mi indignación. Hoy dejo de lado mi deseo de retribución y de venganza. Paso por alto la humillación y el dolor y la transgresión completamente. Hoy dejo de sentir compasión personal por mí mismo. Te perdono por completo. Y decido extenderte mi amor en forma incondicional de manera plena. Porque ese es el perdón que yo recibí de Dios. Y es el perdón que tengo para ti. Señor, continúa fortaleciéndonos y ayudándonos a ser como tú. Que las vidas de esta congregación, los matrimonios, las familias de esta iglesia sean indivisibles, inquebrantables, indestructibles por el poder del perdón. Que entre nosotros nos asombremos por el perdón mutuo y juntos glorifiquemos tu nombre. Ayúdanos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. Hermanos, que Dios les guarde a todos. Nos vemos el miércoles, primeramente Dios, 6 de la tarde. 7 de la noche.